Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio, Creciendo en la Palabra. Me da mucho gusto poder saludarte en esta ocasión. Tú que eres maestro de escuela sabática, este programa, este espacio, este momento es grabado especialmente para ti. Y, por supuesto, hermanos, hermanas que nos siguen, muchas gracias por acompañarnos semana tras semana. Hemos llegado al final de este trimestre y vamos a estudiar la lección número 13 que se titula Israel en Egipto. Vamos a estudiar los últimos capítulos del libro de Génesis, una historia muy interesante, una historia muy emocional, muy emotiva y que trae grandes lecciones espirituales para nosotros. En la lección de este trimestre encontramos a Jacob reencontrándose con aquel hijo que pensaba que había muerto y yendo a Egipto ahora, creando una aparente tensión porque está en la tierra prometida. Ahora está yendo hacia Egipto, pero con la esperanza de que sus siguientes generaciones iban a regresar otra vez bajo el cumplimiento de la promesa de Dios. Así que en la lección de esta semana encontraremos lecciones muy importantes, lecciones de gran fe para nuestra vida espiritual. Y para estudiar la lección hemos elegido 3 tópicos que nos van a ayudar como guías para la lección. El primer tópico lo hemos titulado Un encuentro anhelado. El segundo tópico, las bendiciones de Jacob. Y el último tópico, la esperanza eterna. Así que vamos a estudiar estos 3 tópicos en la lección de esta semana. Y para iniciar con el estudio de esta lección, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios a través de una oración. Así que te invito para que juntos oremos al Señor. Bendito Dios, Señor, te agradecemos por este momento, porque tenemos la oportunidad de estudiar esta lección y el estudio de tu santa palabra, de estos temas tan importantes. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos acompañe y que podamos tomar lecciones valiosas para nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Quédate con nosotros, ya regresamos para comenzar el estudio de esta lección. Estamos de regreso para estudiar esta lección número 13, Israel en Egipto, la última lección de este trimestre. Y para ayudarnos con el estudio de esta lección, para esta ocasión tenemos 2 invitados muy especiales. El pastor Isaí Santos. Pastor, gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación. Y pastor Marco Montoya, también gracias, pastor. Y juntos entonces vamos a estudiar los aspectos más importantes de la lección de esta semana. Vamos a comenzar con el primer tópico, un encuentro anhelado. Este primer tópico nos introduce hacia el capítulo número 46 de Génesis. Estamos pensando entonces en Jacob, un hombre ya de 130 años que había perdido toda esperanza de volver a ver a su hijo. Todas estas circunstancias que ocurren con la escasez de alimentos lo llevan sin pensarlo a reencontrarse con su hijo. Ahora él está ansioso porque ya sus hijos le han comentado de José, le han dicho que José le está esperando en Egipto y le han dicho que tienen que ahora mudarse. Ya no va a ser un viaje de vacaciones, no va a ser un viaje temporal, se van a tener que mudar a Egipto. Va a tener que dejar esta tierra de Canaán. A propósito, la tierra que Dios había prometido, que le había prometido a su padre y a su abuelo. Así que en estas circunstancias se mezclan 2 cosas, las emociones
de volver a reencontrar a su hijo que pensaba muerto, pero también el asunto de la promesa que Dios le había dicho, que Dios le había hecho a él, a su padre y a su abuelo. Aquí encontramos entonces estos elementos interesantes, dignos de analizar, de discutir. ¿Qué les parece, pastores? Pastor Isaí. Es interesante, pastor, porque en este viaje en Génesis podemos darnos cuenta de que Dios estaba al control de la vida de estos patriarcas. Y principalmente, como usted lo mencionó en el capítulo 46 de Génesis, nos habla ya de Israel para encontrarse con su hijo José. Es interesante porque en el versículo 1 dice que salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Era muy importante para Israel entender de que Dios iba con él. Era muy interesante que él pudiera tener esa seguridad de que el ir a Egipto ya no era una opción, sino más bien era una indicación de Dios. Dice Patriarcas y Profetas que al llegar a Beerseba, lo que hizo Israel fue implorar al Señor que les otorgara una garantía de que iría con ellos. Y es por eso que vemos que habló Dios a Israel en visiones, o sea, no le habló como en sueño, ¿no? Le habló en una visión, le mostró, diciéndole: yo soy el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una nación grande. Creo que hasta el día en ese momento, Dios estaba guiando a Israel. Estaba guiando, aparentemente había, o humanamente hubieron cosas que impidieron que se pudieran desarrollar los planes de Dios. Pero Dios estaba ahí con él, estaba ahí guiándolos. Y era muy importante que Israel entendiera de que Dios iba con ellos. No temas, yo haré de ti una nación grande. Misma promesa que se le hizo a Abraham. Misma promesa, porque incluso allí en el capítulo 15 de Génesis, en el versículo número 13 dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra extranjera y será esclava. Pero también a la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado el colmo la maldad del amorreo. Dios estaba guiando a Abraham, mismo que estaba guiando también a Israel. Dios estaba con ellos. Cabe mencionar, pastor, es muy interesante ver, el pastor Isaí menciona que le habló en visión, no en sueño, pero es muy interesante ver la forma como Dios le habla. Porque si nosotros vemos en el versículo 2, entonces dice: y Dios dijo a Israel. La Biblia habla de Israel, que habló en visión, pero mira la forma como le habla a Dios. Y le dice Jacob, Jacob. Ese nombre antiguo que Dios mismo le cambió. Ahora Dios se refiere otra vez a él como Jacob. Y entonces esto nos lleva a saber que Dios le recuerda desde sus inicios cómo él había estado con él, porque el hecho de recordarle Jacob y entonces venga a la mente de Israel todo el proceso, cómo fue que Dios le cambió de Jacob a Israel. Ajá. Y todo el proceso que Dios estuvo con él ya siendo Israel, entonces le da la seguridad de saber, de recordar todo ese proceso y entonces saber que Dios va a estar con él, así como Dios ha estado con él todos estos años que ha sido Israel. Entonces es muy interesante, ¿no? Todos estos detalles que Dios nos deja en su palabra y esta orden de Dios de que vayas, ve a Egipto, aparentemente contradice la orden que Dios había dado. Exacto. ¿No? La promesa de Dios era: vas a llegar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, pero ya estamos aquí. Señor, entonces ahora ¿por qué me mandas a Egipto? ¿No? Y tenemos nosotros en el capítulo 12 de Génesis, cuando Abraham toma decisiones de ir a Egipto y las consecuencias que vive. Todo eso pasa por la mente de Jacob. Cuando en el capítulo 26 de Génesis, Isaac quiere ir a Egipto y Dios le dice: no, está prohibido que vayas a Egipto. Entonces, todas estas cosas pasan por la mente de Israel y entonces ir. Y pastor, hay una línea muy delgada. Y yo quisiera decirles, hermanos, hay una línea muy delgada entre el deseo personal y la voluntad de Dios.
Porque si bien es cierto, el tópico número 1 es encuentro anhelado, sin duda Jacob anhelaba ver a su hijo. Más de 30 años, que no, incluso lo dio por muerto algún tiempo. Y saber que está vivo, y saber que me está esperando, y saber que me está invitando, pero saber que Dios dijo que no vaya. O sea, saber que Dios había dado la indicación de que no vayamos a Egipto. Entonces, muchas veces, hermanos y maestros, compartamos con la clase, muchas veces a lo mejor seguimos solamente un deseo y no es la voluntad de Dios. O a veces confundimos la voluntad con el deseo. Entonces hay una línea muy, muy delgada, pero siempre Dios va a manifestar alguna señal de que Él es el que nos está hablando. De eso nos tenemos que asegurar, por supuesto, de que sea Dios quien está dirigiendo todas nuestras decisiones. Así que, bueno, yo encuentro aquí algo también muy interesante en esta parte de la lección, hermanos. Dios le da la seguridad a Jacob. O sea, él se asegura de que Jacob vaya tranquilo a Egipto. Con esa tensión, ¿no?, de que estoy saliendo de la tierra prometida. ¿Por qué hoy estoy yendo a Egipto? Ya lo mencionó Pastor Montoya. Pero en el versículo 4 él dice, no recuerdo si lo mencionaba, pero él dice, y te haré volver. Es decir, su viaje a Egipto no es para asentarse allí y quedarse allí para que, para que sus generaciones se quedaran allí. Era algo temporal, es decir, Dios estaba haciendo una provisión por la condición, la situación que estaban enfrentando de hambruna en Canaán. Dios estaba haciendo una provisión, había enviado a José delante, de la manera como en las circunstancias que lo envió, para que hubiese una provisión para ellos. Y ahora, hay algo interesante también en esta parte. Pensemos por un momento ahora en el encuentro, ¿sí? Estamos hablando de Jacob, ¿no? José lo estaba esperando en Egipto. José no vino hasta la tierra. Fueron sus hermanos. Sí envió carruajes, sí envió muchas cosas, muchas provisiones. Y ahora Jacob comienza ese viaje. Hay algo interesante, y es que en el capítulo 46 se hace una lista de quiénes se van. ¿Se quedó alguien? No, pues realmente fueron todos, ¿no? Incluso empieza a citar por cada familia, empezando por Rubén y terminando, incluyendo a Dina, Dina, y en total dice en el versículo 27 que los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Bueno, yo creo nos ha pasado, ¿no?, que en algún momento tenemos que dejar un lugar y dices, bueno, pues me gusta o no nos gustan los cambios. Pero aquí todos fueron a Egipto, todos descendieron, nadie se quedó. ¿Por qué? Porque era el plan de Dios de que iban a estar temporalmente en Egipto y regresarían. Pero también, ahí citando el versículo 3, dice que Dios haría de Israel una nación grande. Eran 70 personas, ya no serían 70. Incluso cuando vemos la historia, ya en números, llegaron a ser más de 600,000. Porque Dios cumplió su promesa. Incluso, incluye a Dina, porque Dios había dado y había cumplido la promesa en Israel, tal como se lo había dicho a Abraham, que Dios haría de Israel una nación grande, poderosa, de tal manera que todos estaban en la sintonía de que Dios tenía un plan para ellos. Y por eso en esa libertad y en ese gozo fueron a Egipto todos fueron. Yo creo que así debe de ser, ¿no? Seguir la voluntad de Dios, todos. Y qué mejor cuando la familia cumple los planes de Dios, porque hay gozo, hay alegría. Y qué difícil es cuando alguien no quiere cumplir la voluntad de Dios, cuando el marido no quiere o cuando la esposa no quiere. Hay constantemente dificultades, pero cuando nos unimos y cuando aceptamos la voluntad de Dios, pastor, hay gozo, como lo hubo con Israel y con todos sus descendientes. Y es que, Pastor Isaí, así como lo expresas, ¿no? Esta idea, Pastor Germán, esta idea denota la totalidad. O sea, el hecho de que agarró hasta su tercera generación, ¿no? Hasta los nietos. ¿Saben qué? Vámonos todos, esa totalidad, como dice el Pastor Isaí, nadie se queda. Pero ¿por qué nadie se queda? O sea, primero, ese temor de Israel de saber si estoy haciendo lo correcto.
Pero ya una vez que Dios le revela a través de la visión, entonces ahora fortalecido y animado Israel, Exacto. dice, ¿saben qué? Esta es voluntad de Dios y Dios dijo que no temas, Dios nos va a bendecir, así que yo quiero que mi bendición, que esta bendición sea para todos y nadie se queda, vámonos. Y entonces agarra Israel, junta a toda su familia, sus animales y vámonos. Nadie se queda, ¿no? Y qué lindo, Pastor Isaí, qué lindo, como tú dices, ¿no? Que sea la totalidad, que seamos todos. Y tenemos que, entiendo hermanos, que pues en las iglesias tenemos a veces familias todavía parciales, ¿no? En el templo, que van al templo y algunos integrantes todavía no. Oremos porque aquí nosotros podemos ver, hermanos, la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que sea una totalidad, toda la familia. Exacto. Toda la familia. Y hay que trabajar por eso, hay que orar por eso, porque Dios no solo quiere bendecir a una persona de la familia, Dios quiere bendecir a toda la familia. Y que esto se muestra más adelante de otra manera también, no solo para una familia, sino para todo el mundo. Exactamente, exactamente. Bueno, estos aspectos son interesantes al analizar estos detalles de estos capítulos. Ahora, los siguientes versículos nos llevan al reencuentro, ¿no? Ahí está José esperándolo. Imaginémonos ese encuentro, ¿no? Este anciano con este joven José, después de muchos años de no verse, dice ahí el relato en el versículo 29 del 46, José unció su carro y fue a recibir a Israel su padre en Gosén, y al verlo se echó sobre su cuello y sobre su cuello lloró largamente. Imagínate cuántas emociones contenidas, cuánto amor desbordado a través de ese abrazo, cuántas cosas José no quiso haberle dicho a su padre, cuántas cosas su padre no quiso expresarle a José a través de ese abrazo. Ahí hay un encuentro maravilloso, un encuentro muy, muy especial, anhelado por José, anhelado por Jacob, también por Israel. Y ahora, después de este encuentro maravilloso, hay unas indicaciones que José le da a sus hermanos y que también nos denotan que en la mente de José y en la mente de Jacob había todavía esa promesa. Estaban saliendo de la tierra prometida, entrando a Egipto, pero había algo en sus mentes, ahí, pastores. ¿Cuál fue la indicación que José le dio a sus hermanos respecto al encuentro con el faraón? ¿Y qué nos puede decir esas indicaciones? Bueno, yo primero quisiera mencionar, pastor, que Dios había sido muy claro de que no se unieran con naciones paganas. No tenía que haber unión. Entonces usted, al entender esto, Israel iba a llegar a una tierra donde no conocían a Dios. El único que lo conocía era José y que honraba a Dios en Egipto. Entonces, Dios le dijo precisamente José le dijo a sus hermanos que cuando llegaran ante la presencia del faraón y les preguntara el faraón a qué se dedicaban, ellos tenían que decir que eran pastores de ovejas, que son hombres ganaderos y habían traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Están hablando primero, número 1, que iban a estar de manera temporal. 2, que ellos se dedicaban al campo. ¿Por qué? Porque si leemos el versículo 34 dice, lo voy a leer textualmente: entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Quiero leer lo que dice en el Patriarcas y Profetas, página 209, lo siguiente: en Egipto se les iba a ofrecer un país bien regado y fértil, un lugar regado y fértil, con todas las ventajas necesarias para un rápido crecimiento. Y la antipatía que habían de encontrar en Egipto debido a su ocupación, porque para los egipcios era abominación todo pastor de ovejas, les iba a permitir seguir siendo un pueblo distinto y separado, y serviría para impedirles que participaran en la idolatría egipcia. Al llegar ahí, quizá el faraón hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues vénganse, vamos a servir en el templo, ahí, más bien en el palacio. Tráete a tus hermanos, los vamos a poner como guardianes o etcétera. Pero lo que Dios estaba pidiendo a través de José es, no se mezclen.
digan que son pastores de ovejas, que son de ganado, porque los egipcios no los querían, y eso ello iba a motivar a que ellos pudieran cumplir el plan de Dios. No se tenían que mezclar con los egipcios, pero sí tenían que ser un pueblo distintivo, sí tenían que ser un pueblo que cumpliera con el plan de Dios. Así que por alguna razón Dios había permitido que José llegara a Egipto, tanto para preservar la vida de sus hermanos, como también cumplir los planes que Dios tenía para Israel. Por eso era muy importante que no se mezclaran y sobre todo que pudieran cumplir con los sueños de Dios. Y es que sí estaban saliendo de Canaán, pastor, pero no estaban dejando su identidad. O sea, a donde llegaran, en este caso a Egipto, y por providencia de Dios, ¿no? Estaba haciendo provisión para ellos. No tenían que dejar su identidad. Ellos seguían siendo el pueblo de Dios. Y bueno, a mí me agrada mucho este versículo de 1 de Juan, ¿no? 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ellos llegaron a un lugar, la situación en la que vivían, pues completamente diferente a la situación que estaba viviendo en Canaán. Llegan a un lugar donde hay abundancia, hay todo, y el faraón les iba a ofrecer lo que quisieran. Y entonces José, al decirles, ustedes digan quiénes son, les estaba diciendo en otras palabras, no olviden quiénes son. Y hermanos, nosotros jamás, a donde vayamos y a lo que nos dediquemos y en el ambiente en el que nos desenvolvamos, pastor, jamás tenemos que olvidar quiénes somos. Nuestra identidad está firme, ¿no? Nosotros, y declaremos quiénes somos. José les dijo, no duden en declarar. Ustedes díganle quiénes son y a qué se dedican. Y a donde lleguemos, que la gente pueda identificarnos que nosotros somos hijos de Dios, pastor. No perdamos nuestra identidad. Exactamente, gracias pastores. Pues vamos a cerrar esta primera parte de la lección recordando esto, apreciados hermanos. La experiencia, este reencuentro y esta llegada a Egipto no significaba abandonar la esperanza, no significaba olvidarse las promesas, no significaba olvidarse de Dios. Al contrario, ahora más que nunca, ellos tenían razones para aferrarse de las promesas que Abraham, Isaac y Jacob habían recibido de parte de Dios. Quédate con nosotros, ya regresamos para seguir estudiando esta lección. Atender. ¿Recuerdas cuando eras niño y tus padres te cuidaban con cariño? El cuidado es el amor en acción. Quien ama, cuida. Y cuidar significa estar atento a las necesidades. Dios te cuida con amor eterno y espera que tú hagas lo mismo por los que están a tu alrededor. Aquí en la iglesia, por ejemplo, puedes cuidar atendiendo con cariño a las personas que nos visitan. ¿Sabes cómo? Compartiendo la Biblia y la lección de la escuela sabática, ayudando a encontrar los textos bíblicos, proporcionando informaciones si las necesita, explicando la ceremonia, presentando a las personas, prestando ayuda si la persona tiene un niño para que pueda entender mejor la palabra, tratando de saber si este amigo está pasando por alguna situación por la que puedas orar, respetando el deseo de tu invitado. Sin duda, amar es mucho más que un sentimiento, es una actitud. Y esta es nuestra misión. Muy bien, estamos de regreso. Vamos a estudiar ahora el aspecto número 2. Las bendiciones de Jacob. Aquí encontramos algo muy interesante y quiero comenzar recordando una bendición que Jacob da, que es como sorpresiva, por decirlo así. En el capítulo 47, versículo 7, señala que José llevó a Jacob delante del faraón. Entenderíamos que pues, el faraón es el principal en la tierra de Egipto, es el faraón. Y Jacob es apenas
un itinerante hombre que viene pidiendo ayuda, por decirlo de alguna manera, pero nos encontramos con ese relato que dice que Jacob bendijo al faraón. Así que aquí encontramos un primer mensaje respecto a Jacob. Jacob tenía muy claro que él era un hombre bendecido por el Dios a quien él adoraba. Y él sintió la autoridad para darle bendición a este hombre que era el gobernador, ahora sí que prácticamente de todos esos territorios. Porque cuando leemos lo que pasó en esos 7 años, la gente acabó el dinero, y luego cuando se acabó el dinero, dice que la gente le vendió el ganado, le entregaba el ganado por comida, y cuando acabó el ganado, le entregaba sus tierras, y dice el relato bíblico que el faraón se hizo dueño de todas las tierras de Egipto. Así que era estar frente al dueño de todo, al más poderoso, pero aún así Jacob bendijo al faraón. ¿Por qué? Porque Jacob sabía a qué Dios servía y le dio esa bendición al faraón. Esa es la primera bendición, pero hay otros momentos en el capítulo 48 donde se habla de algunas bendiciones especiales que Dios a través de Jacob da ahora a sus descendientes. Comencemos, Pastor Isaí. ¿Qué ocurre allí con Jacob en este contexto, ¿no? Jacob vive solamente cerca de, si no estoy mal, 17 años en Egipto. No es mucho lo que él está en Egipto, pero en esos años, y ya cuando él sabe que está cerca de morir, entonces él hace algunos asuntos muy especiales con sus nietos y con sus hijos. Sí, gracias, pastor. Aquí precisamente vemos en el capítulo 48 que Israel hace una historia frente a José de cómo Dios los había guiado, ¿no? Incluso dice que bendijo a José, dice el versículo número 15. Y solamente quiero empezar desde ahí, en el versículo 15 del capítulo 48, que dice: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. ¿Quiénes jóvenes? Precisamente los hijos de José, que era Efraín y Manasés. La pregunta es, ¿por qué los bendice? Cuando leemos el comentario bíblico adventista, menciona, citando el capítulo 28, que Dios le había dado la autoridad a Jacob al decirle en el versículo, por ejemplo, lo leo, Génesis 28, versículo 14, que dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Con este texto bíblico se menciona que por esa razón Israel adopta a los hijos de José como suyos. Al decir el versículo 4 dice: he aquí que yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Así que vemos que Jacob adopta a sus nietos, pasan a ser de nietos a hijos, propiedad para la multiplicación del pueblo de Israel. Incluso cuando vemos en los capítulos, dejan de aparecer algunos hijos de Israel para darle entrada a Manasés y a Efraín. Eso nos dice que Dios lo que quería era multiplicar la descendencia de Jacob. ¿Sí? Dios quería hacer grandes cosas con Israel, por eso adopta a sus hijos de José como los suyos. Es lo mismo, ¿no?, con nosotros. Dios nos adopta como sus hijos. Somos parte de un real sacerdocio, nación santa, un pueblo escogido de Dios con el propósito de poder predicar, anunciar que todos podemos ser hijos de Dios. Me gustaría retomar, antes de continuar, el comentario inicial, Pastor Germán, donde dices que Israel no saludó, o más bien Israel bendijo al faraón. El saludo que se acostumbraba era: viva el rey. Hoy tenemos muchos ejemplos. Segundo libro de Samuel 16:16, donde
llegan con Absalón, Usaí, y le dice, viva el rey, ¿no? Era el saludo que se acostumbraba para conocer, y más siendo el faraón, Claro. lo que representaba. Pero con todo y eso, Israel no llega y lo saluda como rey. Él llega con la autoridad de saber quién es. Y en lugar de saludarlo, lo bendice. Y eso nos dice a nosotros, queridos hermanos, que nosotros también tenemos qué palabras expresamos con las demás personas, ¿no? Ojalá que nuestras palabras siempre puedan reflejar quiénes somos y traer bendición a los demás, ¿no? Exacto. Y con esa misma autoridad de saber quién es, y lo que mencionaba el pastor Isaí, de extender su descendencia con esa autoridad, entonces Israel toma a los 2 hijos de José y los bendice. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, hay un propósito, vamos a comentarlo ahorita más adelante. ¿Por qué bendice a estos 2 nietos que dice la lección, ¿no? Los eleva de nivel, de categoría de nietos a hijos? Exacto. Aquí hay un asunto interesante. En estas bendiciones, pues que tienen que ver con la fe y la esperanza que Jacob tiene en Dios y le quiere transmitir eso a las nuevas generaciones. Lo que está señalando Jacob es, así como Dios bendijo a mis padres, hablando de los parientes, ¿no? De Isaac y más atrás Abraham, y me bendijo a mí, así los va a bendecir a ustedes. Es decir, hay una bendición pensando en el futuro, pensando en la simiente, pensando en el crecimiento, pensando en esa nación que se iba a extender. Hay una visión allí interesante. Es decir, Jacob tal vez no ve solamente a sus nietos y más adelante a sus hijos, sino que ve a las generaciones que vienen después de ellos y cómo Dios cumpliría sus promesas en esas generaciones. Yo digo, qué fe impresionante. Esa fe que nos dice o que nos invita a imitarla, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros, cuando pasamos por alguna situación difícil, como que dudamos de las promesas de Dios? Con cualquier cosita que ocurre en nuestra vida, ya comenzamos a dudar. ¿Será que Dios sí va a mantener su promesa? ¿Será que Dios sí me va a ayudar? Y dudamos constantemente. Pero este hombre, a pesar de todo lo que había sufrido, de todas las desavenencias que habían ocurrido en su vida, él mantiene su fe constante en Dios. Ahora, lo que ocurre es que ahora viene Jacob y comienza a bendecir o a dar prácticamente a profetizar acerca de sus hijos. Y hay algunas lecciones interesantes. Precisamente antes de que muriera Jacob, en el versículo 21, dice, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Lo mismo que usted mencionaba. Entonces, en el versículo 1 del capítulo 49, Jacob llamó a sus hijos, los juntó y les declaró lo que había de acontecer en los días venideros. Y empieza uno por uno, ¿no? Cuando uno entiende esta parte de mencionar uno por uno, ya aplicándolo con todo lo que aparece en la Biblia, vemos que se elogia más a la tribu de Judá, porque sería la tribu donde nacería el Mesías. ¿Por qué no Rubén? O sea, si Rubén era el primogénito. Y Rubén tenía derechos como primogénito, tenía derechos como tener más propiedades, tener el sacerdocio, ¿sí? Pero ¿por qué no se les da? Precisamente cuando leemos, Rubén había fallado, se había metido con una de las esposas de Jacob. Entonces no se le da el sacerdocio a él, sino se lo da a la tribu de Leví. ¿Por qué Simeón y Leví, que eran los siguientes, tampoco no? Porque ellos fueron los que hicieron problemas ahí en Siquem. Entonces Dios elogia a través de Jacob a la tribu de Judá y dice el versículo 8, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Siloj. Y a él se congregarán los pueblos.
Qué bendición, ¿no? Porque de uno de los hijos de Jacob, Judá, nacería el Mesías, el libertador del pueblo de Israel, el cual gobernaría por toda la eternidad, y yo creo que es lo que estamos esperando hasta el día de hoy. Aquí se muestra si bien Israel mira, no como adivino, ¿no? Sino mira a sus hijos, que los conoce, y ya mencionaba el pastor Isaí cómo fue describiendo a cada uno, ¿no? Y les fue diciendo, mira, te bendigo, pero por tu carácter tú harás esto, tú harás aquello, Rubén por tu debilidad, tú no serás, ¿no? Y entonces les va diciendo a cada uno, llega entonces con Judá, y entonces sobre él vienen los designios de Dios, porque de aquí vendría entonces el linaje, de aquí iba a nacer David, y entonces de aquí finalmente un día iba a nacer el Mesías. Pero si nos damos cuenta entonces, ¿quién era Judá? Bueno, la forma en la que describe Israel al propio Judá nos da la seguridad a nosotros, como dice la señora White en Patriarcas y Profetas, que de la tribu de Judá, ante quien todos los poderes se inclinarán finalmente y a quien todas las naciones rendirán homenaje. A él, de él fue. Y no fue algo que se le ocurrió a Jacob. Claro, aquí nosotros vemos la mano de Dios guiando y la providencia de Dios. Y pastor, y era una esperanza, ¿no? Porque era la esperanza máxima, ¿no? Porque estaban en un lugar donde estarían, pues, no era su nación, no era Canaán, y con esa promesa de que, ok, vamos a salir de aquí, y como se le dijo a Abraham, estarían esclavos durante más de 400 años, pero más allá de eso iba a haber un libertador, iba a haber un Mesías. Exacto. Y yo creo que eso es lo que motivaba a Jacob, de ver más allá del futuro, de que hay una esperanza. Siempre hay una esperanza, pastor, que motiva a mantenernos firmes y sobre todo cumplir con los sueños que Dios tiene para nosotros. Exactamente. Bueno, gracias, pastores. Cerramos este tópico con estos últimos pensamientos. Cuando Dios le dijo a Abraham, posteriormente le dijo a Jacob, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, no estaba pensando justamente en ellos, estaba pensando en su descendiente, estaba pensando en Silo, el que traería Shalom, el que traería la paz, estaba pensando en Jesús. Es decir, la razón de esas promesas se encuentran justamente en Jesús. Por eso, tanto los judíos como nosotros los cristianos vemos en estos versículos 10 en adelante, en esta parte, como una profecía mesiánica. Esas palabras de Judá para su hijo, de Jacob para con su hijo Judá, pues es una profecía mesiánica, está hablando acerca de Jesús. Y qué interesante que esa bendición llega hasta nosotros. Llega hasta nosotros. Y nosotros debemos sentir también, experimentar esa bendición a través de Jesús. Muy bien, queridos hermanos, pues cerramos este tópico, así que te pedimos que te quedes con nosotros, no te vayas y acompáñanos para el cierre, en unos momentos, el cierre de esta interesante lección. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan
pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida y esta es nuestra misión. Estamos de regreso ya con el último tópico de esta lección, la esperanza eterna. Encontramos tres eventos interesantes, tres eventos que llevan a través de, o que nos llevan del relato histórico de lo que ocurrió con Jacob, con sus hijos y nietos, a lo que va a ocurrir en un futuro. Y quiero puntualizar el primer evento. El primer evento tiene que ver con la esperanza que tiene Israel del regreso a la tierra prometida. Recuerden que estamos ahora viendo a Jacob, quien estuvo casi 2 décadas en Egipto, antes de su descanso. Pero él siempre tuvo la esperanza de que ahí no iban a quedar sus generaciones. Y eso se refleja en el capítulo 49 y en el versículo 29, cuando él sabe que ya va a descansar, él da la orden y él dice: voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva de Macpela, ahí está. Así que él hace prometer a sus hijos que cuando descanse ellos llevarían sus restos y los sepultarían allí, donde quedaron sus padres, donde quedaron sus abuelos también. Y es interesante porque cuando él muere, justamente entonces sus hijos y sus nietos hacen una peregrinación para llevar a Israel hasta ese lugar. Y eso se convierte, por supuesto, o apunta a lo que iba a ocurrir años después, cuando el pueblo de Israel, liberado por Dios a través de Moisés, iba a salir de Egipto. Así que esa peregrinación es como esa señal, ese símbolo de lo que iba a pasar en el futuro. Pero no solamente Israel o Jacob, sino también José. José también antes de morir, también le dice a sus hermanos, voy a ir al capítulo 50, el versículo 24. Él le dice a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Así que José tiene la completa seguridad, tiene la esperanza de que tal vez él no lo va a ver, pero sus generaciones posteriores van a ir a la tierra prometida en cumplimiento de esa promesa que Dios le hizo a sus padres. Así es, pastor. Algo más que podemos ver en esta parte es de quienes sí perdieron la esperanza fueron los hermanos de José, porque cuando murió su papá pensaron que José iba a ser ahora sí tajante, iba como lo había soñado cuando era muy joven, que todos se postraban ante él. Dijeron: bueno, pues vamos ante José. Dice el versículo 17 del capítulo 50, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal me trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y dice el versículo que José lloró mientras hablaban. A veces las decisiones humanas nos llevan a perder esperanza y pensar de que ya no hay oportunidades, de que tendremos que pagar las consecuencias de nuestros actos, pero cuando la misericordia de Dios llega a nuestra vida, Él nos dice, como José le dijo a sus hermanos: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y dice el versículo 20, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.
José había llegado a Egipto para preservar la vida. No lo habían mandado sus hermanos, lo había mandado Dios. Dios lo utilizó como un instrumento de bendición para poder apoyar a la familia. Mis queridos hermanos, a veces tomamos malas decisiones, pero mientras la gracia esté abierta, mientras haya oportunidad de acercarnos a Dios, mientras haya esa esperanza de que Dios puede limpiarnos de nuestros pecados, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. José no les dijo, ¿se acuerdan que me hicieron esto? Muy bien, yo les voy a hacer esto y van a ser mis siervos, se van a posar ante mí. No, lo que hizo fue, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? No, al contrario, los llevó a decirles, no tengan miedo, yo los voy a sustentar a vosotros y a vuestros hijos, y así los consoló y les habló al corazón. Yo creo que, pastor, vemos en esta parte, mientras vamos a Canaán, hay que tener esa esperanza de que si nos hemos portado mal o no hemos cumplido con el plan de Dios, nunca es tarde para volver a hacerlo, nunca es tarde para ponernos a cuentas con Dios, porque la esperanza nos lleva a lo malo, Dios lo puede convertir en bendición. Amén. Así que hay que tener esperanza, hay que tener ánimo de que Dios, ese Dios misericordioso, que tuvo misericordia de Jacob, de José y de sus descendientes, la puede tener esa misma esperanza en nosotros. Amén. La vida de José nos refleja cómo Dios va guiando, ¿no? y te va dando esa esperanza. 110 años tenía José, dice la Biblia, 110 años tenía José cuando murió en Génesis capítulo 50, versículo 26, y entonces dice, y murió José de 110 años, lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. A diferencia de Israel, José no dio la orden, ¿no? Así de que vayan y entiérrenme en Canaán. Él dijo, ok, bueno, yo voy a morir, le reveló a sus hermanos, yo voy a morir, pero ciertamente Dios os visitará, ¿no? Esa esperanza con la que muere José, ¿no? De decir, Dios los va a visitar y les hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. O sea, José muere, pero muere con esperanza. ¿Y por qué muere con esperanza? Por toda la vida que José había visto cómo Dios lo había guiado. Entonces, esta promesa que Dios les había hecho de la tierra prometida, José sabe que Dios la va a cumplir. Y entonces le dice a sus hermanos, pero Dios los va a visitar y los va a regresar a la tierra. Temporariamente, ahí en Egipto le hicieron una tumba, le hicieron un ataúd, ¿no? Pero cuando salen, entonces dice la Biblia que cuando ellos salieron, entonces se llevaron los huesos de José a Canaán. Y eso a nosotros nos da la seguridad, nos da la esperanza de que finalmente José, que murió con esa esperanza, y entonces cuando salen de Egipto se llevan los huesos, los restos de José a la tierra, a Canaán, nos da la esperanza a nosotros también de que si nosotros hemos de descansar, descansamos con esta esperanza. Exacto. Y si estamos vivos cuando Cristo venga, entonces mantengamos esta esperanza. Porque José confió en la promesa y, hermanos, este asunto, esta promesa es también para nosotros. Y me encanta lo que dice Apocalipsis capítulo 21, del versículo 1 al versículo 4. Y entonces dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y entonces versículo 2 dice, yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y muy bien, si nosotros temporariamente hemos de descansar en esta tierra, tenemos la esperanza de que la tierra prometida es para nosotros. Amén. 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 Qué interesante, qué hermoso mensaje recibimos de parte de Dios al estudiar esta semana, esta historia que cierra el libro del Génesis. Pero seguramente hay un último mensaje, queridos hermanos, para cada uno de ustedes. Así que voy a pedirle aquí a mis invitados que unas palabras para quienes nos están viendo en este momento a manera de conclusión. Si Dios desea visitarnos, hermanos, Dios desea gobernar nuestra vida,
dejémonos guiar por Él, de tal manera que podamos prepararnos para esa Canaán. Quizá estamos en este lugar que no es nuestra casa, estamos temporalmente, pero muy pronto moraremos con Cristo por toda la eternidad. Por eso preparémonos, que Dios nos visite y que nosotros lo recibamos y que gobierne nuestro corazón hasta que Él venga en gloria y majestad. Amén. Gracias, Pastor Isaí. El mal que los hermanos de José desearon para él, el Señor lo convirtió en bendición, no solo para José, sino para también los propios hermanos de José y toda su familia. Pero ahí estando José en Egipto, y aún con la bendición y la promesa de Dios, José tomó sus propias decisiones. Es decir, Dios conoce el futuro, pero nos da la decisión de escoger. Y yo quisiera invitarles, hermanos, tengamos la seguridad de que si tenemos la bendición y la promesa de Dios, mantengámonos fieles, que nuestras decisiones puedan siempre ser firmes y puedan ser siempre fieles, Pastor. Amén. Muchas gracias, Pastor. Muy bien, pues la lección de esta semana sin duda ha sido una lección de gran bendición para nosotros, cerrando ya el estudio de este libro tan impresionante. Hemos visto la manera como Dios ha actuado y ha intervenido en la vida de sus hijos y cómo se han cumplido sus promesas en ellos. Ahora nosotros estamos haciendo estamos teniendo una mirada retrospectiva. Ellos miraban hacia adelante, hacia el futuro. Ahora nosotros miramos hacia atrás y vemos que se cumplieron esas promesas. Se cumplieron, ellos salieron de Egipto, fueron a la tierra prometida, del linaje de Judá vino el Mesías, Cristo Jesús, cumplió con su cometido y ahora la promesa es que vendrá por segunda vez. Amén. Y esa es la promesa que nosotros tenemos en el corazón. Como ya lo mencionó el pastor Montoya, lo mencionaron los compañeros, a esa promesa nos aferramos. Y sin importar cómo debamos enfrentar situaciones difíciles en la vida, aún cuando enfrentemos la muerte, como lo hizo Jacob y como lo hizo José, lo haremos con la esperanza, ya no de una Canaán terrenal, sino de la Canaán celestial, la vida eterna, cuando Cristo venga por segunda vez. Así que, queridos hermanos, les agradecemos mucho por estar con nosotros. Gracias, Pastor Montoya, gracias, Pastor Isaí, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias a cada uno de ustedes. Invitamos a los maestros para que este sábado compartan con alegría, con entusiasmo, estas hermosas lecciones con su clase de escuela sabática. Y como siempre, queremos invitarte para que puedas seguir con nosotros. Nos vemos la próxima semana en este espacio, creciendo en la palabra, e iniciaremos con el estudio de un nuevo trimestre. Así que te esperamos y deseamos que podamos seguir acompañándonos en este caminar de estudiar constantemente la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Guerra, hambre, crisis económica, enfermedad, COVID-19, obscuridad. Ante este mundo, ¿qué haremos? ¿Contemplar? ¿Tener miedo? Es el momento de compartir esperanza para el tiempo del fin. Porque Jesús viene pronto. Sí, Jesús viene pronto. La obra de Dios en esta tierra nunca podrá ser terminada hasta que los hombres y mujeres que constituyen la feligresía de nuestra iglesia se alisten para trabajar y unan sus esfuerzos con los de los ministros y líderes de la iglesia. Es momento de multiplicar la esperanza que hemos recibido. Involúcrate. Forma una casa de esperanza. Identifica tu red de amigos, familia, compañeros de trabajo e invítalos a tu casa de esperanza. Multiplica la esperanza. Ve, enseña, bautiza y haz discípulos. Recuerda que multiplicar casas de esperanza
es multiplicar esperanza. La formación de grupos pequeños como base de esfuerzo cristiano es un plan que ha sido presentado ante mí por aquel que no puede equivocarse. Si hay un gran número de hermanos en la iglesia, organícense en grupos pequeños. Intégrate. Únete a un escuadrón de oración y así obtendrán intereses que puedan ser parte de tu casa de esperanza. Es el momento de expandir el reino de Cristo Jesús. Únete y participa del gran plan de evangelismo Esperanza para el tiempo del fin. Somos llamados para compartir un mensaje urgente. Bienvenidos al realizamiento del plan de evangelismo Esperanza para el tiempo del fin.